blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows, and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. 5 de cada 3 osos han jugado un videojuego alguna vez en sus vidas. Si no les dan los números, no se preocupen, ellos no saben contar. Buenas tardes señores, aquí soy yo reportándose a su arduo labor de informar o desinformar sobre la cultura general y cultura del mundo en general. Bienvenidos a el show del mediodía del señor Oso. El único programa que habla de lo único que importa, la historia de los videojuegos. Si se enseñase historia de los videojuegos en todas las escuelas del mundo, el mundo sería un lugar mucho mejor y más feliz. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque la historia de los videojuegos tiene algo que la historia hegemónica y tradicional no tiene. Es interesante y aprendes economía. Por ejemplo, si Nolan Bushnell vende 30 millones de Atari 2600, ¿cuántos juegos de un mismo título debe producir para tener ganancias después de gastar 150 millones en los derechos de una película? Para hablar de este tema que me apasiona tanto, se necesita un total de 7 programas del show del mediodía del señor Oso, e incluso más. Así que lo prudente es empezar con lo básico que se debe saber sobre este tema. Los videojuegos surgen como pruebas de ingeniería para uso militar, al igual que las computadoras y el internet. Se supone que deberías saber cuál fue el primer videojuego, pero nadie lo sabe, así que yo no me preocuparía mucho. Se estima que datan de 1952 de la mano de Alexander Shafton Douglas, un profesor británico quien creó una emulación del OXO, que es en Russia o T, en la computadora EXAC de la Universidad de Cambridge, con el que podías jugar contra la máquina. La EXAC fue una de las tantas computadoras creadas para un uso no comercial, por su gran tamaño, entre otras cosas. Otro juego anteriormente conocido como el primer videojuego de la historia es el Tennis for Two, creado en 1958 por William Higginbotham, que corría en un osciloscopio analógico perteneciente al Laboratorio Nacional de Brookhaven, como monitor conectado a una computadora analógica. El Tennis for Two surgió específicamente como una prueba de ingeniería que se hizo basándose en una computadora que calculaba la trayectoria de los misiles balísticos. Este juego, que ya contaba con física, era una emulación del tenis y se jugaba a dados. En esos tiempos no eran muy creativos con los nombres. Y de todos modos, no podría saber si son los primeros. A este punto puede aparecer cualquier cosa o no aparecer, sabiendo bajo el contexto en el que se crearon estos primeros juegos. Pero un video de hace 2 años hecho por un amigo mío me obliga a mencionar a Bertie the Brain, una computadora de 4 metros de alto y 1 tonelada de peso dedicada a jugar al Tate-T, creado en 1950 por Joseph Case, quien curiosamente había trabajado anteriormente en la empresa Roger Majestic, diseñando y construyendo tubos de radar durante la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1967, Ralph Baer, conocido como el padre de los videojuegos, con el objetivo de hacer el mejor televisor de la historia, pensando que la mejor forma de hacer esto es agregando un elemento interactivo, termina creando la Brown Box, el primer prototipo jugable de lo que sería una consola de videojuegos, llamado así por el vinilo que se empleó para hacer este prototipo más atractivo, la cual ya contaba con características como controles y un sistema de programas multijugador. Y no solo eso, también se podían jugar múltiples títulos con tan solo accionar los interruptores que poseía en la zona frontal del aparato, utilizando tarjetas que indicaban qué interruptores deben configurarse para juegos específicos, incluyendo ping pong, damas, 4 juegos deportivos distintos, además de algo que no sabía hasta el momento de ponerme a investigar un poco más para este programa. Este aparato ya contaba con un juego de tiro al blanco, el cual se jugaba con una pistola de luz, y un juego de put golf, el cual funcionaba con un joystick que tenía una pelota de golf en la punta para que puedas practicar tus lanzamientos con un palo de golf real. Esto lo descubrí gracias a la página del Museo Nacional de Historia Americana, pasando por las imágenes de una escopeta enfrente de la Brown Box y dije, oh, una escopeta.
Es alucinante que en esa época se estuviera pensando en eso, y mucho más que se haya ejecutado. La licencia de la Brown Box fue vendida a Magnavox, sacando finalmente en 1952 la Magnavox Odyssey, una consola que ya funcionaba con cartuchos que tenía limitaciones gráficas y carecía de cosas tales como contadores y una forma de decir quién perdía y quién ganaba. Esto se solucionó con placas de papel semitransparentes que simulaban gráficos y reglas muy detalladas para determinar el ganador por su propia cuenta, así dando un aura de juego de mesa, más allá de que los juegos eran emulaciones de estos mismos. Vendiendo 350.000 unidades por el deficiente marketing y porque daba la impresión de que solo se podía utilizar en televisores Magnavox, que es a lo que se dedicaba la empresa, a hacer televisores. Considerándose un fracaso comparado con la popularidad del arcade Pong que sacó Atari meses después de la salida de esta consola, siendo el Pong sospechosamente el juego que se utilizó para promocionar la Brown Box, haciendo que Atari se comiese una demanda. En cuanto a conflictos, debo mencionar la rivalidad de Magnavox con Atari, la crisis del 82 y la guerra de los 16 bits entre Sega y Nintendo, además de la introducción de la PlayStation al mercado, que significó la estandarización de los CDs en la comercialización de videojuegos de forma física. Ya hablamos de las consolas y de las computadoras, las dos plataformas que luchan hoy en día por el mercado de los videojuegos. ¿Quién nos falta? Las recreativas, arcades, maquinitas, oficinas, gabinetes enormes en donde se corría un juego, que se encontraban en shoppings, bares o centros recreativos, que tal vez hayan visto en Neverland, en alguna fiesta infantil, en series o películas inspiradas en los años 80, como lo son Stranger Things o It. Galaxy Game fue el primer arcade y videojuego con fines comerciales instalado en 1971 en Dresden, Unión Universidad de Stanford, siendo lo que parece ser unas máquinas pequeñas en color azul. Y 2 meses después salió Computer Space, el primer arcade creado de forma masiva por Noel Bushnell y Ted Dabney, conocidos por fundar Atari. Otros arcades conocidos de esta época son el Pong de 1962, el que fue tal vez el juego más rentable de su época, Breakout de 1976, el mítico Space Invaders de 1978 y Asteroid de 1979. Pero también tenemos Street Fighter del 87, Galaga del 81 o Metal Slug del 96. Yo personalmente tengo el privilegio de decir que he llegado a jugar a algún arcade cuando iba a primaria. Aún así, los arcades siempre me dieron un poco de miedo, ya que estos se hacían con pantallas de tubo, que saben que es mi cosa tecnológica favorita, a pesar de parecerme muy peligroso, y aún más si no posee mantenimiento. Una vez vi un iceberg sobre arcades y no volví a verlos de la misma manera. Siendo más general con el tema de los videojuegos, es interesante ver cómo estos surgen de un concepto tan fuerte como es la guerra. Fueron parte del desarrollo tecnológico que ha tenido la humanidad en todos estos años, siendo indudablemente no solo el arte más joven, sino el que más se ha desarrollado en los últimos años. En los 90 se empezaban a pasar del 2D al 3D con consolas como lo fueron la PlayStation 1 y la Nintendo 64. Y hoy en día las consolas, además de ser mucho más potentes, incluyen juegos que apuntan al realismo en el aspecto gráfico. Con el tema del desarrollo y distribución, cada vez es más fácil crear juegos para las diferentes plataformas que existen hoy en día, además de ser mucho más accesibles y más barato de lo que pudo haber sido en sus inicios, siendo el internet y la masificación de las computadoras lo que jugaron un papel importante en esta industria. Con el inicio de las computadoras personales explotó el mercado indie y con plataformas como Steam y Newgrounds no solo se masificaron los videojuegos independientes, sino que se agrandó la industria en muchos sentidos. Bueno, eso es todo por hoy. No olvides que en el show del mediodía del Señor Oso amamos los videojuegos y mucho más si tienen un par de añitos. Soy Souyo y nos vemos, nos leemos y nos escucharemos en el próximo programa de El Show del Mediodía del Señor Oso. Un show tan exitoso que ya viene mereciendo su propio videojuego. Bye bye.